En este vídeo trataremos sobre el uso de refuerzos con niños hiperactivos para incrementar su rendimiento en tareas de memoria a corto plazo. Y es que se ha demostrado que los niños con déficit de atención e hiperactividad requieren incentivos que los motiven para alcanzar su máximo rendimiento en estas tareas. En la descripción del vídeo podrás encontrar la referencia y el enlace original del artículo que comentamos. Se sabe que de entre todos los componentes de la memoria a corto plazo, es la memoria a corto plazo visual el aspecto en el que los niños inatentos hiperactivos más se diferencian de los otros niños sin déficit. Los autores de nuestra investigación fueron los primeros en preguntarse si alguno de los subcomponentes de la memoria de trabajo visual podría verse más potenciado que el resto cuando se usan recompensas para motivar a los niños. Es decir, son los primeros que estudian si el uso de refuerzos puede favorecer el rendimiento del almacén visual, del componente manipulativo o de ambos. El almacén visual es el subcomponente pasivo, que retiene la información. El escriba interno es el subcomponente activo manipulativo, que transforma la información. Si quieres refrescar tus conocimientos, puedes consultar nuestras entradas del blog en las que explicamos en qué consiste la memoria de trabajo. Pero ¿cómo hicieron su investigación? Los autores reclutaron niños de entre 6 y 12 años de edad para formar dos grupos. Un grupo de niños que tenían diagnóstico de déficit de atención con hiperactividad de tipo combinado y un grupo de niños control, que no cumplían criterio diagnóstico alguno. Todos los niños debían realizar una tarea de memoria de trabajo, la tarea del tablero de ajedrez. Esta tarea tiene dos versiones. Veamos los ejemplos. En la primera versión de la tarea, al comenzar, hay que observar qué cuadros se iluminan. Y luego, en el momento de responder, hay que marcar en orden los mismos cuadros que se iluminaron antes. Esta primera versión de la tarea evaluaba el almacén de la memoria de trabajo visual. Al comenzar la tarea, los niños solo tenían que recordar series cortas de dos elementos y señalar el orden haciendo clic con el ratón. Pero cuando el niño acertaba, la dificultad de la tarea aumentaba teniendo que recordar series cada vez más largas. Y al revés, cuando el niño fallaba, la dificultad de la tarea disminuía teniendo que recordar menos elementos, y así durante 30 ensayos. En la segunda versión de la tarea hay mayor dificultad. Los cuadrados rojos y azules se iluminan al azar, y en el momento de recordar hay que señalar primero todos los de color rojo, en el mismo orden en que se mostraron, y luego todos los de color azul también en el mismo orden. Al comenzar hay que observar qué cuadrados se iluminan, y luego hay que responder señalando primero la secuencia de rojos en orden. Y luego la de azules. Esta versión de la tarea evaluaba el componente ejecutivo manipulativo de la memoria de trabajo visual, es decir, el escriba interno, porque aparte de almacenar, los niños tenían que organizar mentalmente la información. Finalmente, los investigadores manipularon un último aspecto. La mitad de las ocasiones, los niños realizaban la tarea recibiendo información sobre sus aciertos y errores, y la otra mitad de las ocasiones, además de la información sobre aciertos y errores, realizaban la tarea bajo la promesa de recibir 10 euros por trabajar bien. Así, todos los niños pasaban por 4 situaciones experimentales diferentes. Completar la tarea fácil del tablero de ajedrez recibiendo información de aciertos y errores, completar la tarea fácil recibiendo además dinero, completar la tarea difícil recibiendo información y completar la tarea difícil recibiendo además dinero. Los resultados se muestran en la gráfica. En el eje horizontal se encuentran las diferentes condiciones experimentales. La tarea fácil de almacén recibiendo información, la tarea fácil recibiendo además la recompensa,
la tarea difícil de manipulación recibiendo información y la tarea difícil recibiendo además la recompensa. Y en el eje vertical, la amplitud de memoria, es decir, la longitud de la serie promedio que los niños serán capaces de recordar. Los niños del grupo control tienen un rendimiento muy parecido cuando reciben sola información y cuando reciben un premio de 10 euros. Es decir, el hecho de recibir feedback informativo ya supone una fuente de estímulo pequeña pero suficiente para que alcancen su rendimiento óptimo. Por el contrario, los niños con déficit de atención de tipo combinado mejoran significativamente su desempeño cuando reciben las monedas, y mejoran tanto en la tarea fácil, la que requiere almacenar la información, como en la tarea difícil, aquella que requiere manipular mentalmente la información visual. Esto va en la línea de diferentes teorías que señalan que los niños con déficit de atención tienen una sensibilidad diferente a la recompensa. Por último, aunque el rendimiento del grupo de niños con déficit de atención mejora cuando reciben los premios, aún así no llegan a igualar el rendimiento de los demás niños. Esto significa que los déficits que presentan los niños hiperactivos tienen al mismo tiempo una naturaleza tanto cognitiva como motivacional. Como conclusión, los educadores y padres deben tener siempre en cuenta que hay situaciones de aprendizaje y de la vida cotidiana que son capaces de motivar de manera natural a los niños sin el déficit, pero en las que los niños hiperactivos inatentos rendirán muy por debajo de su capacidad máxima. La memoria de trabajo es un proceso cognitivo central que interviene en tareas de razonamiento, recuerdo, solución de problemas, planificación, lectura, matemáticas, por lo que será recomendable motivar a los niños con déficit de atención en todas estas situaciones con los refuerzos más potentes que podamos utilizar. Y esos refuerzos no tienen necesariamente por qué ser dinero o bienes materiales, como es el caso de este estudio, por requerimientos exclusivamente metodológicos, sino que pueden ser otras cosas como tiempo extra de juego, tiempo extra para descansar, actividades en grupo, hacer una tarea favorita y mucho más. Gracias por tu atención. Si te gustó, compártelo.